Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente desde Chile, desde los montes del Valle Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo día de reunión de convocación Kadosh. Recordemos que es así de importante y claramente un día donde estamos en reposo para concentrarnos y para ser educados claramente en el mundo espiritual, es decir, en la voluntad del Padre. Amados, la semana anterior estuvimos revisando una diferencia que existe claramente una gran diferencia que existe entre el cristianismo y claramente el ámbito mesiánico. Y bueno, claramente a todos los cristianos que entienden que no son cristianos y que son mesiánicos y que han sido llamados por el Ruach HaKodesh a que salgan del sistema religioso, salgan de Babilonia y vengan justamente al conocimiento de la verdad en el Malhut Hashamah, en el reino de los cielos, en la Torá pura, claramente están bienvenidos y por eso lo estamos esperando, que puedan hacer contacto con nosotros para poder instruirlos justamente en la voluntad del Padre. Y para eso claramente tenemos material para poder instruirlos a ustedes y a todos aquellos que quieran empezar a caminar en la voluntad del Padre o aquellos que ya están caminando, pero saben que hay algo más, porque el sistema religioso claramente siempre va a tener un techo y siempre el sistema religioso va a estar copiando lo que estamos haciendo o lo que está el Ruach HaKodesh haciendo en las naciones. Eso lo tenemos ya visto, hay documentación con respecto a eso. Ahora, en relación a los que quieran ser parte, ser talmidim, justamente discípulos de Mashiach, aquí tenemos estos dos hermosos libros, el resumen de la Escritura, conociendo la vida eterna, de principio a fin, estudiándose claramente pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, cosas que son muy importantes de entender para comprender claramente el mensaje que Mashiach trae a la nación de Israel. Y posterior a eso, después de haber revisado justamente ese libro, tenemos el segundo libro de estudio que es Luz en medio de las tinieblas, que claramente es para ya amados hermanos que son más maduros, claramente no es para neófitos, no es para principiantes, claramente no es para recién nacidos, es el libro que viene con información y con revelación que es bastante más madura, alimento sólido, como dijo justamente Rav Shaul, el apóstol Pablo, y claramente en el primer libro, que vendría siendo el resumen de la Escritura, ese libro usted lo puede leer absolutamente solo si usted lo quiere, sin tener justamente nuestra compañía para poder comentarle, o bien si usted tiene alguna duda, poder nosotros responderle. Usted lo puede leer solo si quiere. Está diseñado para que cualquier persona lo pueda leer en forma lineal sin ningún problema. Pero tiene dos niveles más de profundidad, los cuales implica claramente que tenemos que estar nosotros para poder justamente explicarle y profundizar mayor nivel de entendimiento en las preguntas o en las dudas o en cosas que usted bien sabe que parece que no lo entendió bien o bien se lo enseñaron mal, que es lo normal que ocurre. Y claramente ahí estamos nosotros para poder mostrárselo y poder educarlo, literalmente, porque el Ruach HaKodesh a nosotros nos educa para caminar en la verdad, no caminar en una mentira, no caminar en un sistema religioso, como lo hemos estado viendo durante siglos que está ocurriendo esto. Entonces, amados, queden invitados a que puedan acceder de forma absolutamente gratuita, ustedes bien lo saben, absolutamente gratuita, los dos libros, y ustedes nos tienen que enviar correo electrónico a nuestro correo, ¿no es cierto?, ministeriovengaturreinochile@gmail.com, y ahí en ese instante nosotros hacemos contacto con ustedes, le enviamos por PDF las copias para que usted los pueda tener tanto en su computador archivado como lo ideal que de alguna forma siempre nosotros les pedimos es que lo impriman para que ustedes vayan colocando sus apreciaciones, si hay preguntas frente a un tema que estamos viendo en una hoja, supongamos, en la hoja adversa que la tenemos en blanco, ahí usted va anotando todas las cosas que están relacionadas con los temas que estamos revisando acá. Por eso le llamamos libros de estudio, porque justamente lo que nosotros como ministerio, que recuerde que yo soy Moré, como profesor, como educador, como lo queramos llamar, ¿no es cierto? Claramente usted bien sabe que nosotros no nos vamos a llamar rabí ni rabinos, porque eso solamente está considerado para quien es el rabí de nosotros, ¿no es cierto?, de quienes somos el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto?, sus talmidim. Ahora, nuestra responsabilidad a niveles ministeriales claramente corresponde a poder educarlos a todos, sin tener distinción. Estamos hablando que podemos
conversar y claramente vamos a poder profundizar más fuertemente a quienes ya tienen el llamado ministerial y claramente vamos a colocar las bases, ¿no es cierto?, para quienes son nuevos, para que están aquellos que han nacido hace poco tiempo para Mashiach. Y claramente van a haber muchas preguntas, van a haber preguntas quizás existenciales y otras preguntas que pueden ser también doctrinales. Todo eso nosotros podemos resolverlo y claramente ya hemos sido entrenados durante tiempo, durante años, para poder llegar a estos tiempos, a poder justamente ofrecer justamente este tipo de enseñanza. Así que, amados, dicho eso, vamos a entrar en el tema que claramente hoy nos convoca. Y yo creo que son uno de los pocos temas o el tema que realmente no se toca en las congregaciones. De hecho, hay muchas cosas que son en términos generales, ¿no es cierto? Como que se subentiende. Lo más probable, yo personalmente nunca me ha tocado oír una enseñanza como esta, y estoy hablando con respecto al tema de la alimentación. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que existe una alimentación que es para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, la comida de los judíos. De hecho, es popular en términos generales, pero enseñada y mostrándose claramente qué significa y por qué opera de esa forma, es otro tema. Y hoy justamente vamos a hablar de eso, porque una de las cosas que el Padre busca de nosotros es que seamos irreprensibles en las tres áreas en las cuales Él nos diseñó. En el Ruach, ¿no es cierto?, en el Espíritu, que claramente eso es lo que hacemos en cada Shabbat y durante la semana para quienes son Talmidim, para aquellos que están conectados con nosotros, que estamos con clases con ellos, ¿no es cierto? Los que tienen la posibilidad de estar acá en la zona con nosotros, acá en la región, pueden viajar acá hasta nuestra casa y hacemos clases personalizadas con ellos claramente también. Pero una cosa es el ámbito espiritual. Luego, dentro de eso mismo, va asociado el alma. Porque claramente, ¿qué es lo que nosotros educamos? ¿Qué es lo que el Ruach HaKodesh a nosotros nos educa? Es el alma. Porque ¿dónde está justamente la enseñanza? ¿Dónde está el aprendizaje? No está en el Ruach. Está en el Nefesh, que viene siendo en el alma. ¿Por qué? Porque el alma es la que tiene que tomar la información, guardarla, atesorarla. ¿Para qué? Para que al final ella pueda hacer la voluntad del Padre. Recordemos una cosa, que dentro del alma tenemos tres secciones, por decirlo de una forma. Los pensamientos, la memoria, toda esa parte que es justamente más intelectual, literalmente hablando. Y la otra viene siendo la parte emocional, que son los sentimientos, etc. Ahora, estas dos áreas que están dentro del alma suman para tomar una decisión a lo que nosotros conocemos como la voluntad. Es decir, la voluntad está dentro del alma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como hijos de Elohim, tenemos que ser educados por el Padre para caminar en la voluntad de Él, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando entendemos eso, claramente siempre vamos a tener que ser educados por alguien. En este caso nosotros que no tenemos hombre por sobre nosotros, es el Ruach HaKodesh el que nos habla. Y claramente más de alguna vez, y no se lo puedo desconocer, estamos revisando algunas enseñanzas de algunas personas para ver qué es lo que están diciendo y de repente aparecen cosas claramente que nos dan luz frente a algo que ya nosotros conocemos o bien frente a cosas que realmente no lo habíamos tomado el peso o no lo habíamos profundizado así. Por supuesto, porque la Escritura dice claramente que nos edificamos unos con otros. Entonces, cuando nosotros estamos justamente estudiando la Escritura, una de las cosas que buscamos es hacer la voluntad del Padre, sino para que la estudiamos. O sea, si el sistema religioso, bien lo sabemos, lo hace solamente por competir, por tener mayor cantidad de adeptos dentro de la congregación, claramente pues es un tema de lucro. Es para tener más almas a las cuales justamente, supuestamente, guiar, o pastorear, como usted lo quiera llamar, pero finalmente, ¿cómo está la vida de esa persona? ¿Fue tratada de forma personal? ¿Fue tratada su casa, su familia, su matrimonio, sus finanzas? Porque claramente todos llegan en desorden. Y eso no es novedad, usted bien lo sabe. Todos venimos desordenados, venimos hecho un desastre en todo orden de cosas. ¿Y qué es lo que hace justamente el Malhut Hashamayim? ¿Qué es lo que hace el rey? ¿Qué es lo que hace su Ruach? Nos ordena. Y ese es uno de los temas que hoy día también vamos a tocar, es el ordenar nuestra alimentación para poder estar irreprensibles también en el cuerpo. Porque una cosa es la educación del Ruach, la educación del alma, ¿no es cierto? Pero también la educación del cuerpo, la cual está dentro, claramente, del conocimiento que va a ir al alma. Entonces, cuando
empezamos a entender que usted bien sabe que existe la dieta kosher, ¿no es cierto? Que viene siendo la dieta que está en el libro de Levítico, que corresponde justamente a la Torá de Moshe. No quiere decir que en el pasado no haya habido una dieta también para Noé, o no haya habido una dieta, entre comillas, para Adán. Es justamente lo que vamos a revisar, porque hay que entender que cada Torá venía con una dieta. Sí, el Padre a tal nivel de fino hizo justamente sus mandamientos y su Torá, que claramente también nos dijo qué es lo que podíamos comer y qué no se podía comer, o qué es lo que estaba permitido comer, dependiendo justamente la área en la cual Él trabajó con nosotros como humanos. Porque claramente en el principio no era necesario decirle esto no, esto sí, porque con una sola orden las cosas operaban. Pero más adelante las cosas cambiaron y ustedes bien lo saben. Entonces es justamente una de las cosas que hoy día vamos a revisar, porque lo que vemos hoy día a nivel global, y yo esto lo voy a leer literalmente porque lo exculpí, por decirlo de alguna forma, viendo un poco lo que está pasando a nivel internacional y también lo que está pasando dentro de las congregaciones a nivel internacional como también nacional, que hay ciertas cosas que claramente no están de manera correcta. Entonces, voy a leer lo siguiente. Claramente en el mundo existe un sistema idolátrico, escuche muy bien lo que estoy diciendo, idolátrico y de adicción con respecto a la forma de la alimentación. Yo le pregunto, ¿usted conoce el tema de las, ¿cómo se dice? Las empresas que son de comida rápida, ¿no es cierto? Estas franquicias, ¿no es cierto? Y eso lo vemos a nivel transversal en el planeta entero. O sea, ahí tenemos un montón de líneas de comida rápida, ¿no es cierto?, que está en todo el planeta dispersa hoy día. Y resulta que eso claramente ya no estamos hablando de comida o de alimentos, sino que estamos hablando de una industria del alimento, como así se le llama hoy día. Hoy se le llama la industria. Uno cuando habla de industria es cuando siente como que son cosas medias mecanizadas o de alguna forma, en algún momento claramente artificiales. Y lamentablemente nos encontramos que muchas de esas cosas sí realmente lo son. Ahora, esto claramente conlleva a un desequilibrio en ambas cosas, tanto en la parte de la salud y por consecuencia en la parte física, a nivel de cuerpo, claramente. Y aquí hay un elemento que más adelante también lo vamos a revisar un poquito más en profundidad, es con respecto a la industria de la farmacia. Las farmacias lucran millones y millones, y por no decir trillones de dólares o bien de euros, si usted lo quiere llamar así también, con respecto al tema de la salud. ¿Por qué? Porque aquí hay una nomenclatura entre la parte de la alimentación y la farmacia. Porque la farmacia, ¿a quién tiene que vender sus productos? A las personas que están enfermas. Y usted me va a decir que una persona que come de forma desordenada no tendrá algún problema el día de mañana frente a ese desorden. Por supuesto que sí. Y la pregunta, ¿quién va a salir a ayudarle supuestamente, ¿no es cierto?, para que usted recupere esa salud? La farmacia. Entonces, se podrá dar cuenta que una de las cosas, de las cadenas de comida rápida que existe a nivel global, ¿no es cierto?, claramente tiene una nomenclatura siniestra y absolutamente satánica para justamente producir una desformación, no solamente en el ámbito físico, que no tengo para qué explicarlo, porque usted bien lo ve por la calle, lo ve por la televisión, usted lo está viendo, lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Y lo otro es a nivel de la salud. Entonces, por lo tanto, aquí entramos a ver que hay una nomenclatura siniestra de oscuridad, de tinieblas, claramente, que se compaginan. Recordemos algo que Mashiach dijo claramente, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Aquí vemos a dos que están juntos. La alimentación de las cadenas alimenticias, ¿no es cierto?, alimenticias, ¿no es cierto?, de comida rápida a nivel global, y las farmacias que van de la mano. Ahora, claramente, este sistema tan desordenado y tan que produce en las personas una ansiedad por comer una hamburguesa más grande o una pizza no sé qué cosa o una cantidad de cosas impresionantes, ¿no es cierto? Claramente produce un desorden a nivel emocional. Porque usted le pregunta la siguiente, estamos hablando del alma acá, ¿no es cierto? ¿Acaso es racional comer más de lo debido o comer algo que realmente es demasiado grande?
Pero resulta que aquí entramos también con Grecia en el ámbito de la competencia. Entonces, muchas veces ocurre que en la inmadurez de muchas personas creen que el competir frente a este tipo de cosas los va a hacer más hombre o etcétera. Usted bien sabe a lo que me refiero. Ahora, el punto es lo siguiente, que aquí quien está justamente lucrando pero a millones y a millones, no solamente son las empresas o las cadenas, ¿no es cierto?, de comida rápida, a través de la publicidad y cosas como esas, ¿no es cierto?, que son muy atrayentes, muy seductoras esas publicidades, sino que también justamente las farmacias. Ahora, claramente cuando existe ya esta manera, esta cultura, por decirlo de una forma, de alimentación que ya no lleva una generación, sino que ahora van 2 generaciones, o quizás van 3, o quizás 4. Fíjese una cosa, yo no sé si a usted le ha tocado ver, a nosotros nos ha tocado ver chiquititos, estamos hablando 2, 3 años comiendo papas fritas o tomándose una bebida gaseosa. La pregunta es la siguiente, ¿qué es eso? ¿Eso es alimentación? En vez que el niño estuviera comiendo una fruta, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted se puede dar cuenta que la responsabilidad que existe en los padres en la forma de alimentar a sus hijos, que después el día de mañana nos estén quejando que va a tener problemas cardíacos, o va a tener problemas con la insulina, o va a tener etcétera, 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 usted se puede dar cuenta que es una responsabilidad absoluta de las personas adultas. Ahora, el punto es lo siguiente, cuando existen otras cosas que están dentro del alma, prisiones de cautividad, rechazo y otras cosas más, claramente el tema de la ansiedad o de la manera de poder apalear, por decirlo de alguna forma, el rechazo, una situación emocional, etcétera. Todas esas cosas que usted bien sabe que existen y lo más probable que más de alguno de ustedes lo ha experimentado en algún momento, claramente don refrigerador o la despensa o esas galletas que están escondidas, etcétera, van a suplir, van a consolar de alguna manera la situación emocional que se está experimentando. Pero bueno, indistintamente de lo local que puede estar pasando en casa, también hay un bombardeo a través de no solamente la televisión, que hoy día la televisión cada vez está quedando más relegada porque hoy día los aparatos personales, estamos hablando de los teléfonos celulares, son los que están llevando la vanguardia con respecto al tema de información. Entonces, todas estas cosas, usted bien sabe, todo el planeta está siendo manipulado de alguna manera u otra para que estas grandes empresas, que claramente detrás de ellas están los masones, que es un tema que más adelante vamos a conversar, obviamente lucren frente a este tema. Pero hay que entender una cosa, por mucho que nosotros veamos personas que están manipulando, manejando, etcétera, todas estas cosas por detrás de cámara, por decirlo así, también hay algo que está detrás de ellos o dentro de ellos, que vienen siendo justamente estos espíritus inmundos para poder destruir justamente a la humanidad. Dicho eso, quiero que vayamos justamente a revisar algo que lamentablemente también afecta a la asamblea. Sí, afecta a la Keilah, afecta a la asamblea de Mashiach. Si nos vamos aquí, Rav Shaul, hablando a la congregación, a la asamblea que está en Filipos, dice claramente en el capítulo 3, en el verso 18, y esto justamente es algo que hay que entenderlo, porque ya era un tema, ya fue un tema en su época, estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces, ¿qué me hace pensar que eso no cambie? Por supuesto, porque hay que entender que el sistema de tinieblas se va multiplicando y multiplicando y va torciendo aún más poderosamente su sistema para todas las generaciones que vengan por delante. Hay un proyecto de destrucción que viene por parte justamente del reino de las tinieblas. Y es por eso que cuando nosotros entendemos y empezamos a estudiar la Torá y empezamos a estudiar lo que Mashiach nos ordenó que hiciésemos, claramente todo se nos ordena. Y todo eso empieza a tener luz en medio de la confusión y de las tinieblas. Filipenses capítulo 3, verso 18, dice así y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Mashiach. El fin de los cuales será perdición, escuche muy bien esto, cuyo Dios, cuyo Elohim es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí usted se puede dar cuenta que hay un sistema, ¿no es cierto?, que aquí va de la mano con el ámbito religioso, porque la religión no ve más allá de lo que le interesa enseñar o lo que le interesa mostrar. Y es por eso que usted puede darse cuenta que aquí ya
había, entre comillas, que aquí claramente Rab Shaul lo dice, el Dios del vientre, o sea, el Dios del estómago. Y fíjese lo que dice después, porque uno podrá, o otras personas podrán decir, pero quizás no se refiere a eso, no se refiere al tema de la alimentación. Quizás está hablando de otra cosa, está hablando del Dios del vientre, quizás qué significa eso. Bueno, que el punto es lo siguiente, si usted sigue leyendo, dice, cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. La pregunta es la siguiente, una persona que está relativamente madura en el Ruaj, ¿va a estar dejándose llevar por situaciones que bien sabe que a nivel de salud no le van a hacer bien? Claramente que no. ¿Por qué? Porque esa persona que está medianamente madura, observe lo siguiente. Rab Shaul dijo claramente dominio propio. ¿Le suena eso, no? Eso implica madurez, el dominio propio. Entonces quiere decir que no se va a dejar llevar por ciertas cosas que quizás le guste, tanto emocionalmente. ¿Se fija? Entonces, aquí estamos tocando de que sí, efectivamente, ya este flagelo con respecto al desorden alimenticio ya existía en su momento. Y Rab Shaul acá lo está dejando documentado en Filipenses capítulo 3, verso 18, ¿no es cierto? Y 19. Ahora, lo que ya avanzaba hace un rato atrás en la introducción es que existen técnicamente 3 dietas en el planeta. Y aquí vamos a revisar estas 3 dietas porque cada una de ellas obedece justamente a cada una de la Torá que se entregó en su momento. A la Torá de Adán, que ya la hemos visto, a la Torá de Noaj y a la Torá de Moshe. Y para eso vamos justamente a revisar, ¿no es cierto?, estas 3 Torot, estas 3 leyes, ¿no es cierto?, que claramente obedecen a una forma que hoy día se les llama de esa manera, ¿no es cierto?, a una ¿cómo decirlo?, a una manera de comer o de tener una dieta, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Bueno, vamos avanzando. La dieta de Adán literalmente era la dieta vegetariana, por decirlo de alguna manera, que todos nosotros conocemos. Posterior a eso llega abriéndose a lo que nosotros conocemos como la dieta omnívora, ¿no es cierto?, donde se puede comer de todas las cosas, ¿no es cierto?, que es la ley, la dieta de Noaj o la dieta de Noé. Y luego de eso viene la dieta de Moshe, ¿no es cierto?, que también es omnívora, pero con restricciones porque no todo se puede comer. Eso es justamente lo que vamos a revisar hoy día y claramente nos vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que por supuesto, el Padre va a enseñarnos también el por qué Él necesita que nosotros caminemos en esta voluntad de alimentación, porque vuelvo a repetir, el Padre dentro de las 3 Torot, ¿no es cierto?, que es la plural de Torá, claramente hasta en eso Él se preocupó. Y claramente, en el caso particular de que nosotros conocemos lo primero que pasó con Adán y con Eva, era porque ese otro árbol, el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal, claramente era el árbol de la muerte. Entonces, no vamos a profundizar más en eso, porque eso ya lo hemos revisado, ¿no es cierto?, en el capítulo con respecto a la transgresión de la Torá, ¿no es cierto?, y sus consecuencias. Pero vamos a irnos a Bereshit, ¿no es cierto?, Bereshit capítulo 1. Bereshit capítulo 1 del verso 29 dice así: y dijo Elohim, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol. Aquí estamos hablando de 2 cosas, árboles y plantas, ¿se da cuenta o no? Hay dos superficies, una terrestre y otra aérea, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? He dado toda planta que da semilla, ahí encontramos los tomates, los pepinos, sandías, melones, usted puede entender, ¿se fija? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Inclusive también la cebolla también da semilla, la lechuga también da semilla y suma y sigue, ¿ya? Que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, le será para comer. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que sí existe ya la primera dieta que corresponde a una dieta vegetariana. Ahora, el punto es lo siguiente: no podía existir el sistema de alimentación que rige hoy día, ¿no es cierto? Porque hay que entender una cosa, dentro de la concepción del Malhut Hashamayim no existe la muerte. Y usted bien lo sabe. Tanto así que nosotros hoy día estamos dentro de una promesa que se conoce la promesa de vida eterna. Por lo tanto, si no hay muerte, no pueden haber animales por los cuales uno puede alimentarse. Por eso el Padre dejó estipulado y dejó diseñado que el hombre fuera vegetariano en su inicio. Y es por eso que usted ve acá que está la parte
toda planta que da semilla y después todo árbol, ¿no es cierto?, en que hay fruto. Estamos hablando de una dieta vegetariana. Entonces, como no está la muerte implícito dentro del reino celestial claramente, no podían haber animales para que el hombre comiera carne como se come hoy día. Era imposible pensarlo así, ¿no es cierto? Ahora, porque está prohibido, porque, a ver, explico, una cosa es la muerte, pero para que haya muerte alguien tiene que matar. ¿Se da cuenta? Y esa concepción no existía en el diseño original de Adán, de ninguna manera. Él no iba a matar un animal. Más encima, tanto así que ya le había dado nombre. Entonces, ¿cómo o sea, no cabe, se da cuenta, no computa dentro del diseño? Ahora, el punto está que después de la caída, claramente todo cambió. Todo cambió y esta dieta, escuche muy bien esto, esta dieta, la dieta vegetariana quedó maldita. Y ahí usted después me dirá, pero ¿cómo? O sea, nosotros somos vegetarianos. Bueno, usted no podría ser vegetariano, le digo al tiro. Porque si usted está dentro de la voluntad del Padre, esta dieta para usted ya no corre. Esto fue. Ahora existe la dieta que viene dentro de la Torá, que viene siendo justamente la dieta de Moshe. Entonces, por lo tanto, no pueden haber creyentes o talmidim de Mashiach que hagan tal cosa. O sea, no pueden haber vegetarianos dentro justamente de la asamblea de Mashiach. Ahora, luego vamos a seguir avanzando, después vamos a explicar cómo opera este tema, porque, miren, vamos a profundizarlo al tiro, ¿ya? Vamos a ir al tiro a revisar este tema de la maldición de esta dieta, que no está especificada, no en ninguna parte usted va a encontrar un registro y quedó maldita la dieta de... No, en ninguna parte. Es cosa de leer nomás. Y por eso Mashiach a nosotros nos abre el entendimiento para comprender, ¿no es cierto?, el Tanaj. Y aquí yo lo quiero llevar a investigar ciertas cositas. Usted bien sabe que nosotros nos investigamos, dijo Mashiach, escudriña. Entonces hay que empezar a investigar, porque hay ciertas cosas que están en la historia que a usted le dice, pero mira, pero ¿cómo? Claramente. Miren. El vegetarianismo, así, tal cual, como usted escucha, y el veganismo, que son como palabras medias extrañas, son prácticas dietarias. Así está escrito, lo buscamos por internet, que varían entre los diferentes países. Aquí está hablando, abrimos a nivel global. Escuche muy bien esto. Estas diferencias radican en relación con las leyes y la idiosincrasia religiosa y cultural de los países. Escucho bien. Idiosincrasia religiosa y claramente cultural de las naciones o de los países. Países como la India, en donde hay, ¿usted sabe cuántos dioses tiene la India? ¿Usted sabía o no? ¿O no sabe? Se lo digo. Más de 330 millones de dioses. Sí, escucho bien. Más de 330 millones de dioses tiene la India, ¿ya? Y tienen una fuerte tradición vegetariana vinculada con la religión hinduista. ¿Cómo vamos aquí? ¿Se da cuenta? ¿Quién tomó esta dieta? ¿Quién tomó esta, entre comillas, dieta vegetariana? El concepto vegetarianismo, escuche muy bien esto, para indicar una dieta vegetariana, fue mencionada por primera vez por el filósofo y matemático griego, escuche muy bien esto, Pitágoras de Samos, alrededor del año 500 antes de Mashiach. ¿Se da cuenta que esto no es una casualidad? No es, hay rujot, hay espíritus detrás de todo este tema de la alimentación. Y lo hicimos en la introducción. Hay espíritus detrás de esta alimentación. Y los seguidores del budismo, del hinduismo y el jainismo también han defendido el vegetarianismo creyendo que los humanos no deberían infligir dolor a los otros animales. Curioso eso que diga a los otros animales. Es como que ellos también fuesen animales, cuando debería decir a los animales. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Ahora, en Europa, este tipo de alimentación está relacionada con el auge de los temas relacionados con el ecologismo, derechos de los animales, protección ambiental y cuidado de la salud. Eso ya se da cuenta que no hay. Acá es un tema más político, si lo llamamos de alguna forma, más ideológico, menos religioso en Europa. Pero la India, sin comentarios. ¿Se da cuenta? Entonces,
curiosamente usted se da cuenta quién asumió, quién tomó posesión de una dieta que fue votada. Porque el padre dijo, no, esto no funciona así. Esta no es la alimentación que corresponde ahora. ¿Por qué? Porque él iba a armar todo un diseño nuevo, tomando en cuenta que no es nada nuevo. Él lo tenía que implementar en el tiempo que correspondía porque él conoce todas las cosas. Vamos a irnos a Génesis capítulo 9. Y aquí usted va a poder darse cuenta cómo entramos ya a la segunda dieta, que corresponde justamente a la dieta de Noaj. Ya vimos la dieta de Adán, que quedó maldita, ¿no es cierto? Y ahora estamos entrando a la nueva dieta, que entramos al segundo mundo, en el cual estamos ahora presentes, justamente en el monte Ararat, ¿no es cierto?, en el monte Dubal, que corresponde a uno de los montes de la línea montañosa o del grupo montañoso de Ararat, que ya está en Turquía. Dice así en Génesis capítulo 9, verso 1, dice así: bendijo Yahweh a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Estamos hablando cosas que repten, que se muevan, dice, ¿no es cierto? Porque ya dijo animales, ahora con lo que se mueva, y en todos los peces del mar. Está hablando en 4 áreas: animales, aves, lo que se arrastra, lo que se mueve, claramente, ¿no es cierto? Y lo que está en el agua, en el mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento. Ahí está redondeando o encerrando finalmente todo lo que le está mostrando que se puede alimentar. Primero se lo especifica en las áreas físicas en las cuales los animales se desarrollan. Animales, en las aves, en lo que se mueve, ¿ya? Y en las aguas. Y aquí después se vuelve a repetir en el verso 3. Todo lo que se mueve y vive le será por mantenimiento, así también como las legumbres y las plantas verdes, y se los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Ahí estamos hablando en términos generales de lo que vendría siendo la dieta de Noaj, la dieta de Noé. Yo le pregunto lo siguiente: sobre todo en el ámbito de, no solamente de Medio Oriente, sino que de Oriente, ya hacia el ámbito asiático, usted podrá darse cuenta que existe una diversidad infinita, tanto también como en África, de alimentaciones que son, como dice uno, claramente en Occidente es muy distinto, aunque entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, ver ese tipo de alimentación, porque también hay animales que aquí no existen claramente, como las que hay en África o como las que también hay en Asia. Ahora, yo no sé si usted ha visto estos programas de viajes, cosas como esa, donde van a comer ciertas cosas. Tanto así, en algunas zonas hacia el norte de Europa comen tiburón. Sí, tiburón. Comen tiburón. En Asia hacen sopa de aleta de tiburón. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. ¿Para qué hablamos de que comen ratones? ¿Para qué hablamos de que comen serpientes? Y sobre todo eso, el tema de las serpientes se ve mucho en el ámbito de África también. Y lo otro, ¿para qué hablamos de los murciélagos? Que también se los comen, sopas de murciélago, por supuesto que sí. ¿Se acuerdan de que dijeron que de China venía el tema del COVID? Porque unos murciélagos llevan comiendo murciélagos durante siglos. ¿De qué me están hablando? Que ahí viene a salir mentira. Usted bien sabe que eso fue toda una manipulación justamente del sistema claramente satánico de lo que vendrían siendo los masones. Pero en este caso particular, estamos viendo que si usted analiza y revisa cuál viene siendo la parte cultural a nivel de alimentación de algunas naciones, sobre todo en el ámbito de la Asia, en el ámbito de África, porque en África, de hecho, en el caso de lo que vendría siendo el sector de Turquía, justamente hacia el sector de Ararat, todos los que son Gistán, todos esos nombres, ¿no es cierto?, que usted conoce así, también comen camello. Sí, los camellos se los comen. Y ustedes vieran unos asados gigantes con esos tremendos animales, con la joroba y todo. Amados, estamos hablando de que, pues eso le digo, cuando uno empieza a conocer cómo opera justamente esta dieta, que es la dieta de Noé, está a la vista. Todo, vuelvo a repetir verso 3, todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento. Si usted sigue leyendo justamente este capítulo, usted se va a dar cuenta que aquí dice que estas leyes serán
para ellos y para toda su descendencia. O sea, aquí estamos hablando de lo que ya hemos conversado en algún momento. Esta es la Torá que corresponde a la Torá de Noé, que afecta y está vigente a todas las naciones hasta hoy día, y digo hasta hoy día porque mañana va a ser exactamente hasta mañana, hasta el día del shofar. Toda esta Torá que corresponde a las 7 leyes que se le entregó justamente a Noaj, que corresponde acá en el capítulo 9 de Bereshit, estamos hablando que es lo que rige hasta hoy día, hasta el último día de este planeta, ¿no es cierto?, sobre todas las naciones. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Obviamente esta dieta, ¿no es cierto?, es la primera dieta oficialmente omnívora, ¿no es cierto?, conocida, ¿no es cierto?, porque todo se puede comer, ¿no es cierto?, tanto animal como vegetal. Y una de las cosas que voy a leer acá literal, porque también tengo unos apuntes hechos acá que me es interesante que los podamos leer. Entonces, esta dieta omnívora, conocida como la dieta de Noé, es la que rige hasta hoy para todo el mundo, pero para el pueblo elegido por el Padre se hizo una selección de los animales para producir una longevidad y salud lo más cercano a lo celestial, conocida claramente como la dieta de Moshe o la dieta kosher o la alimentación kashrut, que es justamente lo que vamos a entrar ahora. Porque hay que entender una cosa, que el Padre, usted bien sabe que sentenció la edad del hombre, ¿no es cierto?, para que lo vendría siendo Bereshit 6, ¿no es cierto?, donde dice que el hombre no va a vivir más de 120 años. Cuando el hombre estaba diseñado a tener vida eterna, que finalmente después de la caída eso ya no ocurre. De hecho, Adán vivió 950, quien más vive viene siendo Matusalem, ¿no es cierto?, Matushelach, ¿no es cierto?, que supera a ese número. Y de ahí en adelante, inclusive, Noaj, ¿usted sabe cuántos años vivió? 800 y fracción, ¿no es cierto? Entonces, se da cuenta que la edad era altísima. Luego, empieza después de ese día en adelante, desde el diluvio en adelante, empieza a menguar la edad, y claramente el Padre no le iba a menguar la edad a su escogido, en este caso de Noé, porque él tenía que gobernar durante 350 años sobre el segundo planeta para dejar establecida esta Torá que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, que es la tercera Torá, donde está este tema de la alimentación también, sobre todo el planeta. Y ahí claramente Shem se hace cargo posteriormente en mantener justamente estas cortes de justicia que están establecidas también dentro de este mismo sistema para que se haga cumplimiento justamente de la Torá del Padre. Ahora, cuando entendemos que estas leyes son para que justamente vayan bajando, por eso coman de todo. ¿Por qué? Porque claramente a la larga sí el cuerpo se va a enfermar. Y por lo tanto ya no van a durar los 800, ni los 700, ni los 500, ni los 400, ni los 300, ni los 190 y algo, sino que van a empezar a bajar y bajar y bajar la edad para que justamente la maldad no tenga posibilidad de multiplicarse. Y eso es lo importante de entenderlo, porque la única forma en que la maldad no se multiplique es que no haya tantos años de multiplicación. Entonces, por lo tanto, el vigor físico que llegaba hasta los 700, 800 años, toma en cuenta una cosa, que Noaj tenía 500 años cuando fue llamado, ¿no es cierto? Y ahí tiene hijos. Entonces, explíqueme usted eso. Los 500 años. Cuando resulta que hoy día se ve que el vigor, ¿no es cierto?, biológico del hombre y la mujer es en la juventud. ¿Y a qué le llamamos juventud? Estamos hablando desde los 18, 20 años hacia arriba, ¿no es cierto? Y hasta los 40 y algo, y eso se considera como un cuerpo relativamente joven, ¿no es cierto? Entrando, claro, a la adultez sobre los 35. Pero se puede dar cuenta, mire la percepción que hoy tenemos a nivel humano, ¿no es cierto?, con respecto al tema de nuestra edad, a nuestra biología. Sin embargo, en esa época las cosas eran muy diferentes, muy grandes, muy largas. Entonces, por lo tanto, a medida que el hombre fuese bajando en edad, también su vigor de multiplicación iba a ir menguando, lógicamente. Entonces, por lo tanto, el diseño de poder bajarle la edad al hombre estaba ¿dónde? En la alimentación. Por la alimentación el hombre cayó, por la alimentación el hombre va a seguir cayendo. Entonces, ahora, entramos justamente a Levítico capítulo 11, y aquí vamos a ver justamente, no vamos a leerlo todo, vamos a leer el capítulo 11 porque hay varias partes donde habla con respecto al tema de la alimentación, pero vamos a tomar solamente el capítulo 11 de Levíticos, y aquí una de las cosas que quiero dejar ordenada. El Padre dice que la Escritura, ¿no es cierto?, en el sexto día, en la formación del sexto día, donde se forman los animales, y vio que todo era bueno. Por lo tanto, hay una mala traducción, o por decirlo de alguna forma, un falso título
porque usted lo puede darse cuenta que en Reina Valera le va a aparecer a usted animales puros e impuros, o limpios e inmundos, ¿no es cierto? Eso no existe en el ámbito del diseño del Padre. Lo que el Padre dejó establecido acá son los animales aptos para comer y los que no son aptos para comer. Eso que quede clarísimo, porque aquí no estamos hablando de animales que son impuros. No, ningún animal es impuro. Ningún animal es impuro. Todos tienen un diseño, todos tienen un propósito. O sea, si usted se puede dar cuenta hoy día en tema de la cadena alimenticia, si no existiesen las lechuzas, las águilas, los búhos, estaríamos plagados de ratones. ¿O me equivoco? O serpientes, según sea la zona. Entonces, todos están diseñados de forma perfecta, pero el punto está que para la alimentación humana, que originalmente, lo hemos estado conversando desde hace buen rato, no era comer carne, sino que era vegetariana originalmente, claramente los animales no tenían ningún protagonismo alimenticio, lo cual cambia después de la caída. Ya lo hemos visto lo que pasa con Noé. Y ahora el Padre, después de dejar esa base, tiene que purificar, santificar, ¿no es cierto?, el cuerpo de aquellos que van a ser justamente su pueblo, el cual va a ser un pueblo elegido de entre todos los pueblos, formado de entre todos los pueblos del planeta, ¿no es cierto? Y van a ser el especial tesoro del Padre. Por lo tanto, ellos van a tener un nivel de legislación mucho más alto y un nivel de alimentación mucho más alto. ¿Por qué? Porque el diseño para nuestra nación de Israel es gobernar todo el planeta, que es lo que está estipulado desde el principio. Porque sí, porque claramente Adán iba a gobernar todo el planeta justamente con sus hijos, ¿no es cierto?, en todo el planeta, en todas las regiones, en todos los territorios que usted puede imaginarse, que es el planeta entero, ¿no es cierto? Pero ese plan claramente tuvo un tropiezo, se truncó de alguna forma a causa de lo que nosotros conocemos como la transgresión de la Torá a causa del enemigo. Ahora, ese diseño no ha cambiado porque el Padre ahora tomó desde Abraham, que nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto?, hasta nuestros días, una nación que va a ser Kadosh, una nación que va a ser pura, va a ser santa. Y eso implica que en todo debe operar el mismo diseño de pureza. Y es por eso que estamos hablando hoy día de la alimentación. Y aquí entramos ya de lleno a la escritura en Levítico capítulo 11, dice así: habló el Eterno a Moshe y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Por qué lo está diciendo de esta forma? Porque de la misma manera como usted ya escuchó, de todo lo que se puede ver sobre la tierra podrás comer, ahora él dice, ahora de esos animales que ustedes comían en el pasado, van a haber animales que ya no los van a comer, como los comían en Egipto, ya no los van a comer, porque yo los voy a purificar. ¿Por qué? Porque lo que quiero que ustedes, como mi nación, como mi hijo, en este caso particular, que es una forma de decirlo también para el caso de Jacob, ¿no es cierto?, ustedes, como van a tener que gobernar, quiero que ustedes estén fuertes, estén saludables y en todo su ser, no solamente su ámbito físico, muscular, sino que también su ámbito intelectual. Es decir, que no haya toxinas, no haya nada que vaya a interferir en su procesamiento de información que yo les voy a entregar para que ustedes caminen en un gobierno y justamente y en un estilo de vida más alto que cualquiera de las naciones del planeta. Eso implica también las bendiciones que son añadidas a causa de caminar en la voluntad del Padre. Entonces usted se puede dar cuenta acá que en el verso 2 dice claramente, estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ahí está diciendo, ahora está haciendo una selección, ¿se fija? De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comerás. Aquí le da dos áreas en las cuales el animal tiene que tenerlas claramente para que funcione este mandamiento. O sea, le está dando dos cosas que tiene que fijarse justamente Israel para saber si ese animal se puede o es apto para poder comerlo, ¿ya? No como en el pasado, que se podía comer cualquier cosa, ¿ya? Entonces dice claramente, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comerás. Pero de los que rumian o tienen pezuña, no comerás todos. Y aquí le empieza a ordenar un poco, porque hay que entender que hay un tema cultural del cual ellos ya venían. Se podía comer de todo, ahora ya no se puede comer de todo. Y aquí está, no comerás. Mire, el camello, porque rumia,
pero no tiene pezuña hendida. Lo tendrás por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendrás por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmunda. También el cerdo, muy popular claramente a nivel global, sobre todo en Asia y acá en el sur de Chile, centro-sur de Chile. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia. No tiene las dos condiciones. ¿Se fija? Lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás ni tocarás su cuerpo muerto, los tendrás por inmundos. ¿Se da cuenta? O sea, hay que entender una cosa, el padre no es que el cerdo sea malo, para comer por supuesto que sí, no es que el conejo sea malo, para comer por supuesto que sí, y así suma y sigue. No es que el camello sea malo, si el camello llevó a nuestro padre Abraham y ha llevado a toda nuestra descendencia anterior cuando estaban en el desierto, por siglos, por mucho tiempo, animales de carga, etcétera. Entonces, por favor, no es un animal malo. Lo que estamos hablando es que son animales que no están aptos para poder ser consumidos por nuestro organismo, porque recuerde, éramos originalmente vegetarianos y pasamos a una dieta omnívora posterior después de la caída, y justamente en los tiempos de Noaj. Ahora, sigo leyendo. Verso 9. Estos comerás de todos los animales que viven en las aguas. Se puede dar cuenta aquí, entramos primeramente a los animales terrestres. A lo que escuche muy bien esto, a los animales que les implicaba en el territorio en el cual estaba Israel. No le va a hablar de un oso cuando no hay osos en Israel. Si no, tendría que haber sido esa dieta puesta justamente cuando estamos hablando en Europa o en el caso particular de Rusia. Pero eso no es así. ¿Se da cuenta? O sea, ¿por qué no aparece el oso? Porque no está considerado de ninguna forma. No está en el territorio en el cual va a habitar Israel. Por eso se subentiende, puesto ya justamente estos detalles técnicos que hay que analizar si el animal tiene o no tiene este tipo de condiciones. Ahora, voy al tema de las aguas. Ahora nos sumergimos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerás. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrás por abominación. Les serán pues abominación, de su carne no comerás y abominarás sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendrás por abominación. Se puede dar cuenta como el Padre le va ordenando justamente la dieta omnívora que tenían con la de Noé a lo que iban a empezar a vivir. Claramente porque el Padre quería y lo que más anhela es que tengamos salud a nivel de reino. Eso implica no enfermedades, no tener nada de que estarnos acogiendo justamente ¿a qué? A fármacos. Fármacos, es imposible, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay una alimentación, la cual nos mantiene en salud. Ahora, no es terminado, vamos a continuar. Yo aquí en Chile hice una pequeña investigación justamente con la comunidad hebrea, judía que hay acá en Chile, y tenemos Pescados Kosher Chile. Y resulta que aquí aparece dentro de la lista de los peces que están dentro de esta misma reglamentación, que aquí en Chile existen, ¿no es cierto?, en la larga costa que tiene esta nación, ¿no es cierto?, lo siguiente: el hacha, anchoa, arenque, atún de aleta amarilla y de aleta larga, ayanque, besugo, blanquillo. En algunos comercios se está vendiendo un pescado importado con el nombre de blanquillo que no es kosher y es diferente al blanquillo chileno que tiene escamas y es kosher, ¿ya? Bonito, caballa, cavinza, cabrilla, carpa, cochinilla, cojinova, corvina, corvinilla, chancharro, dorado jurel, granadero, lenguado, lisa, merluza, mero. El mero vendría siendo un bacalao de profundidad, dice acá. Mote, palometa, peje perro, peje rata, peje rey de mar y de lago, pez agujilla, pez vieja, pichinquén, reineta, róbalo, salmón, sardina, sardina española, tritre, trucha y tilapia. Esos son los peces que acá existen en la costa de Chile y que son kosher.
son aptos porque tienen justamente escamas y aletas, que es justamente la conjunción que deben tener los peces. Curiosamente son dos elementos y los mismos dos elementos deben tener también los animales. Tienen que rumiar y tener pezuña hendida. ¿Se fija? Ya, seguimos avanzando. Verso 13. Ahora vamos a entrar a los aires. Y de las aves estas tendrás en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el vilano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el zorromujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿Se da cuenta? Está todo ordenado, todo ordenado. Ahora, vamos a lo más pequeño, vamos a los insectos. Observe, verso 20, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendrás en abominación. Vuelvo a repetir, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendrás en abominación. Pero estos comerás de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. ¿Se da cuenta el detalle? Pero estos comerás de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comerás la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agave según su especie. Y aquí yo les quiero mostrar lo siguiente. Mateo capítulo 3, verso 4. Yo creo que algunos ya van entendiendo a qué me refiero. ¿Qué pasó con el primo de Mashiach, Yohanan? ¿Se acuerdan de Yohanan, no es cierto? ¿Dónde andaba él, no es cierto? En el desierto, cerca del río, ¿no es cierto?, Jardén, donde él hacía justamente, él sumergía a la gente para que hagan teshuvá, preparando el camino, ¿no es cierto? Bueno, Mateo capítulo 3, verso 4, y Yohanan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Se da cuenta? Todo insecto alado que tenga 4 patas tendrás en abominación, para terminar este versículo. Ahora, se fija, aquí están las langostas, que es lo primero que el Padre dice justamente que se pueden comer. Verso 22, estos comerás de ellos, la langosta. ¿Y qué es lo que comía justamente Yohanan? Su comida era langostas y miel silvestre. Ahí está haciendo cumplimiento claramente de la Torá y de la dieta de la Torá. Ahora, seguimos verso 24. Y por estas cosas serán inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, escuche muy bien esto, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Le pregunto, ¿se podrá comer la carne del león? La carne de los felinos, no se puede, claramente. Dice claramente acá, tendrán por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. ¿Y el león que tiene? El tigre que tiene, la chita que tiene, el puma que tiene. ¿Se fija? Ya, hablemos de los felinos en términos generales. Y todo lo, bueno, para que hablamos de los gatos, por supuesto, que hablamos los perros, tienen patitas, pero tienen garras también. Bueno, seguimos. Y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendrás por inmundo. 29. Y tendrás por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendrás por inmundos de entre los animales que se mueven. ¿Se fija? Acá hace una especificación, que se mueven, no que caminan. ¿Se fija? A ver, nosotros podríamos también pensar en los que se arrastran. Técnicamente no se arrastran, sino que se mueven. ¿Se da cuenta que hay una diferencia que está clarísima acá cuando más encima los menciona? Fíjese lo que le dijo justamente a Noaj. Todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. O sea, cocodrilo, todo, se puede comer de todo.
Y de hecho lo vemos también, en el caso de Asia, en el caso de África, se comen también los camaleones, todas estas cosas, los lagartos, los cocodrilos, todas estas cosas. Esto tendrás por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuviesen muertos serán inmundos hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de estos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido de piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. ¿Se da cuenta? Ahora aquí, por eso es tan importante entender la Torá, porque claramente aquí el Padre está mostrando que lo que anhela de parte nuestra es la pureza, que no estemos involucrados, mezclándonos con cosas que realmente nos van a contaminar. No, y ojo, aquí hay una cosa que es una obediencia espiritual frente a un ámbito natural. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué espiritualidad puede tener un cocodrilo? Nada. El punto es lo siguiente, que es el tema de la parte espiritual. ¿Qué viene siendo? La obediencia. Eso es todo. La obediencia es el rasgo espiritual que a nosotros nos distingue. Ahora, fíjese una cosa, se puede mover eso, sí, pero va a quedar inmunda la persona y va a dejar de ser inmunda al final del día. Hay que bañarse, lavarse, etcétera, para purificarse, santificarse nuevamente. Pero la condición de inmundo, porque van a haber momentos en los cuales claramente hubo que mover animales como estos porque estaban muertos por un accidente, por una batalla entre ellos, peleas, etcétera, lo que sea, lo que usted se imagine. Pero claro, hay que resolver. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? No lo podemos tocar. Ya, entonces tienen que levantar. Y fíjese una cosa, que aquí hay un dato no menor, muy interesante. Fíjense lo que dice acá. Y aquí dice, y tocare, 32. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, etc. Ahora, si hay un animal de estos inmundos que están muertos, ¿no es cierto?, en el camino o cerca del lugar donde está viviendo la persona, claramente no lo va a tocar físicamente. ¿Qué va a hacer? Va a tomar una herramienta. Lo más probable en su época haya sido algo de madera. Y aquí está la solución. Lo puede mover claramente con un palo, varios entre palos lo agarran, qué sé yo, lo pueden levantar y hacen una camilla de palo, por decirlo de alguna forma, pero todos esos palos van a quedar inmundos, claramente. Lo más probable es que los van a quemar eventualmente. Pero si alguno de ellos era parte de las herramientas que ellos tenían para trabajar, claramente la tiene que lavar, literalmente hablando. Y vuelvo a leer acá. Serán inmundos, no sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, sea metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Es decir, al día siguiente ya se puede usar sin ningún problema. Pero se puede dar cuenta de los detalles, o sea, le está dando la solución también. Y estas cosas van a quedar inmundas, pues si las tienen que ocupar. ¿Se fija? Por supuesto. O sea, es que por eso es tan extraordinario, porque cuando uno logra entender lo que está escrito, es una maravilla. Por eso le damos la gloria al Ruach HaKodesh, que nos abre el entendimiento para comprender justamente el Tanaj. Ahora, Deuteronomio capítulo 14, del verso 3 al verso 20, hay más. No lo vamos a leer, porque a mí lo que me interesa es amplificar un versículo, que es el 21, Deuteronomio 14, verso 21, porque aquí el sistema religioso judaico ha manipulado esto hasta el día de hoy. Y aquí vamos a ir a lo que está escrito. Deuteronomio 14, 21 dice así: ninguna cosa mortecina comerás. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla y venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo Kadosh, a Yahweh tu Elohim. No voy a continuar ahí, pero quiero detenerme en esto. Fíjese una cosa, como el extranjero no es nativo, él puede comerla. No es la nación Kadosh. Vuelvo a repetirlo, dice acá. Él podrá comerla. Extranjero que está en las poblaciones, ¿ya?, habitando ahí por un trabajo, después se va, ¿no es cierto? Pero no es parte de la casa. Viene a trabajar, pero luego se va a su lugar, ¿no es cierto? Él podrá comerla. ¿Por qué? Porque él tiene todavía la dieta de Noaj, ¿ya? Y véndela a un extranjero, es decir, los que tienen la dieta de Noaj. ¿Se fija? Porque tú eres pueblo Kadosh, a Yahweh tu Elohim. Tú no puedes comer eso, las cosas mortecinas no. Pero a los que tienen la dieta de Noé sí, a los del mundo sí, ningún problema. Pero tú no. Ahora aquí quiero entrar en el detalle no menor que ha traído justamente una manipulación impresionante, tanto así que eso se puede ver
en las casas judías de hoy, donde han tenido que hacer un doble esfuerzo en sus cocinas. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de ellos que tienen cómo hacerlo y que lo han podido hacer porque lo han tenido que hacer, porque así lo han entendido, tienen dos cocinas, por decirlo de alguna forma, en el mismo lugar. Y ahora leo el mandamiento y aquí vamos a explicar un poco este tema. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Con eso termina el versículo 21 de Deuteronomio 14. ¿Qué es lo que dice la religión judía? No mezclarás carne con lácteos. En ninguna parte dice esto. Acá dice claramente, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es decir, había una práctica dentro de las comidas hebreas de la época en que, de hecho, digo, en la época, yo creo que hasta hoy día sigue siendo así. Yo solo más adelante le voy a comentar una experiencia personal con mis familiares, ¿ya? El punto es lo siguiente, que el cocer la carne, ¿no es cierto?, en leche es una maravilla. Se lo digo porque lo experimenté y a mi esposa lo comenté hace un tiempo atrás. Mis tías hacían la leche, ¿no es cierto?, la dejaban con especias, con sal, con todo, y ahí dejaban la carne de un día para otro. Ni le cuento cuando salía del horno, es una cosa extraordinaria. Pero ahí uno se puede dar cuenta que es una práctica, cuando uno lo lee acá y dice, pero a ver, y uno se saca cuenta, wow, es una práctica hebrea absoluta. Y ahora observe lo siguiente, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, sumamente específico. Es decir, en esa época, toma en cuenta una cosa, póngase hace 3.500 años atrás, en el desierto, cuando cada uno tenía sus pequeños rediles, ¿no es cierto?, donde estaban sus cabritas, sus ovejas, etcétera, etcétera. Es obvio que sí sabía que ese cabrito que iban a trabajarlo, lo iban a comer, lo iban a procesar, ¿no es cierto?, lo iban a matar para comérselo, conocían cuál era su madre. Entonces era muy contradictorio que la misma madre que lo estaba alimentando con su leche, ¿no es cierto?, después en la misma leche de ella fuese cocido o hubiese sido procesado, ¿no es cierto?, el cabrito. Entonces, por lo tanto, él, sabiendo la persona que iba a escoger a ese cabrito, entonces si iban a hacer justamente esta preparación de cocer la carne en leche, no iba a ocupar la leche de esa cabra que era su madre, sino que la cabra que estaba al lado, en la anterior, o para irse a la segura, habla con el vecino y dice, oye, ¿tienes 1 litro de leche, 2 litros de leche de cabra? Sí, correcto, yo te lo cambio por la de mía, y se acabó el tema, y se puede cocinar exactamente igual. Aquí no hay prohibición de cocer carne en leche. Dice claramente, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En ningún momento dice no se mezcle la carne en general con los lácteos. En ninguna parte está escrito. Ahora bien, si usted quiere hacer, hoy día le digo a las esposas, usted quiere hacer justamente esta preparación que es una maravilla, ¿no es cierto? Cocer carne en leche y usted compra un corderito, ¿no es cierto? Compra el corderito y compra leche de cabra. ¿Usted cree que va a poder coincidir con que sea esa leche que va a comprar, vaya a saber de dónde son ordeñadas, ¿no es cierto? El corderito que usted está comprando va a ser justamente familiares de alguna manera. O sea, este mandamiento en su momento claramente fue algo sumamente específico por el sentido del que implicaba el tema de la alimentación de madre e hijo. Pero hoy día, claramente, si existen, por decirlo de alguna forma, campos donde existen los cabritos, ¿no es cierto?, el corderito y todo el tema, por supuesto que también tengo que estar atento a este tema, ¿no es cierto? Yo, como agricultor, como ganadero, tengo que estar atento a este mandamiento de saber de que no puedo cocer, si mi esposa tiene la práctica de comer la carne cocida en leche, ¿no es cierto?, cuidémonos de no vamos a transgredir este mandamiento de que el cabrito que vamos a sacar justamente es de la cabra y le vamos a cocer la misma leche. No, imposible, eso no se puede. Hoy día, vuelvo a repetir, dentro del judaísmo rabínico, que vendrían siendo los mismos fariseos de hace 2000 años atrás, impusieron una ley humana donde no se mezcla la carne con los lácteos. Y aquí es lo que voy. Hoy día usted puede ver acá en Chile, en cualquier parte del planeta, que en muchas casas judías existen dos cocinas. Una para cocinar solo los lácteos y otra para cocinar la carne. Porque no se mezcla la carne con la leche. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Aquí dice claramente algo que lo acabo de explicar. El cabrito, ¿no es cierto? Usted lo va a cocinar en leche, sí, pero no que no sea con la leche de su madre. Eso es todo. Eso es todo. Con leche de cabra, sí, pero no con la de su madre.
sin ningún problema. Ahora, por eso en Israel no comen hamburguesas con queso. ¿Puede entender eso? No los comen los que son justamente ortodoxos, etc. No comen hamburguesas con queso. Acá tampoco podrían comer un churrasco queso. Acá en Chile se le llama barros luco. No podrían comerlo porque no se mezcla la carne con los lácteos. En ninguna parte dice eso. Bueno, dicho eso, aquí yo me gustaría llamar a un rabino de los fariseos de hoy día, ¿no es cierto? Decirle, si así fuese, que no se puede mezclar la leche con la carne, entonces Abraham ya estaba mal de un principio. Y resulta que Abraham es un referente para la nación de Israel, porque tanto así que el padre lo llamó amigo. Entonces, explíqueme, que Abraham está mal entonces. Y usted mira, pero ¿por qué me está diciendo eso? Bueno, vamos a la escritura. ¿Qué dice justamente el judaísmo, los religiosos rabínicos? ¿Ah? Que no se puede mezclar la carne con la leche. Bueno, vamos a Bereshit, a Génesis capítulo 18, verso 6 en adelante, y veamos qué fue lo que preparó Abraham y qué fue quienes comieron lo que preparó Abraham, y si es o no es correcto lo que estamos leyendo acá, o es o no es correcto lo que están enseñando justamente los fariseos rabínicos de hoy día. Génesis capítulo 18, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sará y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos bajo el rescoldo. La pregunta es la siguiente, ¿qué estaba pasando en este momento? ¿Se acuerdan de la visita que tuvo el padre con sus 2 malajim a ver a Abraham para profetizar el nacimiento de Isaac y que claramente él iba con una misión a destruir a Sodoma y Gomorra? Bueno, de eso estamos hablando. En ese instante estaba pasando esto, cuando justamente Abraham los ve que vienen caminando estos 3 varones, ¿no es cierto? Y sabemos que era el Padre encarnado, ¿no es cierto?, en manifestación física, junto con sus 2 malajim que iban justamente a destruir a Sodoma y Gomorra. Y pasaron a ver a Abraham y a profetizarle justamente que iban a ser padres, ¿no es cierto? Y aquí vamos al verso 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro, es decir, un ternero, ¿no es cierto?, tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa para prepararlo. Verso 8, tomó también, escuche muy bien esto, tomó también mantequilla y leche. Y el ternero que había preparado, lo había hecho un asado, una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Y lo puso delante de ¿quién? Del padre y sus malajim, ¿no es cierto? Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Es decir, el creador del universo comió una carne preparada por Abraham y por Sará, ¿no es cierto?, con unos panes maravillosos, con mantequilla y con leche. Es decir, aquí Abraham le dio una nomenclatura que en el judaísmo, que supuestamente conocen las escrituras, le está diciendo que el padre sí se podía comer sin ningún problema carne y lácteos, sin ningún problema. Algo que ellos lo han impuesto como un mandamiento de hombre. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Ok, seguimos avanzando. Una de las cosas que tenemos que entender que al Padre lo que le interesa al tener una dieta conforme a su voluntad es que seamos excelentes en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, como ya lo hemos dicho. Y en el ámbito justamente de mantenernos con una salud limpia y pura, trae también que nuestra mente esté, como se los dije yo, más limpia y más atenta para poder recibir la información que va a hablarnos el Ruach HaKodesh. Una persona que está claramente con un poquito más del peso que le corresponde, tiene un pequeño, digo de esta forma, un pequeño desorden alimenticio y muchas cosas que aún no han sido controladas en su vida personal, claramente le va a ser mucho más difícil concentrarse, entrar en el Ruach, por decirlo de alguna forma, para poder tener revelación de lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a ver qué fue lo que pasó con Daniel. Sí, porque Daniel acá nos da un ejemplo de mantenerse dentro de la dieta kosher, dentro de la dieta katruch, ¿no es cierto? Katruch. Y claramente eso nos va a llevar al entender, kashrut, perdón, y nos va a mostrar que claramente también el Padre recompensa la obediencia, y eso lo hemos sabido y lo hemos entendido claramente. Daniel capítulo
1, verso 8 en adelante. Y les comento lo siguiente. Yo acá, para poder acortar justamente este pasaje, hice un extracto de esto mismo, ¿ya? Tomé el verso 8 y otros versos más adelante para ir recortando un poco la historia, para no hacerlo tan largo. Así que si no le coincide lo que voy leyendo es porque va un versículo más abajo y va avanzando, ¿ok? Verso 8 de Daniel 1 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Quiero pararme acá rápido, pues si quiere puede buscar el verso 11, para allá voy a ir luego. En el verso 8 acá está mostrando claramente que el entendimiento que había claramente para la nación de Israel, en su época, estamos hablando de la deportación a Babilonia, resulta de que ellos sabían que ellos tenían la dieta de Noé. Ellos comían de todo lo que se mueve. Y nosotros no. Nosotros tenemos otra dieta. Una dieta que es específica, que viene de los Shamaín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá él dice, no, yo voy a comer, ya sé con qué el hombre fue, claro, guiado por el Ruach HaKodesh para pedir una comida específica que no fuese ningún problema para justamente el maestresala o para los cocineros, ¿no es cierto? Y que eso no tuviera ningún problema. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Simple. Legumbres, lo que sea. Si quiere lenteja, garbanzo, poroto, lo más probable que haya sido garbanzo con lenteja, que es más Medio Oriente, ¿no es cierto? Y agua. Ya, agua de beber. Verso 14. Salté del 12 al 14. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Verso 16. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Qué es lo que hacía Melzar? Tomaba la bandeja que le correspondía a ella, se la llevaba, se la dejaba para él y agarraba la bandeja que había comprometido con Daniel y esa la entrega. Estoy parafraseando, ya es para que se pueda entender. Él en el fondo, él se llevaba la comida de ellos para que no se notara ¿por qué sobra esto? No sobra nada, está todo cuadrado. ¿Se fija? ¿Ya? Verso 17. A estos 4 muchachos Yahweh les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría, de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Se puede dar cuenta que el Padre no solamente recompensa la fidelidad a la orden celestial, sino que Él justamente se agrada de todas maneras con eso. Y por consecuencia, dice, ¿saben qué más? Como ustedes son míos, ustedes van a brillar en medio de las tinieblas. Amado, usted se puede dar cuenta la recompensa que implica por solamente, como dijo Mashiach, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pregunto, ¿acaso no se cumplió? ¿Acaso no se cumplió acá? Los vieron que eran 10 veces mejores. Se puede, a ver, usted puede entender que una cosa así, no, sí, es superior, pero 10 veces mejores, eso quiere decir que el resto quedó allá abajo, ni siquiera se veían. Y sin embargo, ellos 4 brillaron en medio de las tinieblas de Babilonia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por haber comido conforme a la voluntad del Padre y no comer como el mundo come. No comer como el mundo come, no sé si le suena eso. Espero que el Ruach lo toque y le haga entender que nosotros no comemos como el mundo come. Así de simple, ¿ya? Tanto es importante así que también usted no puede quedarse solamente con tener la dieta, ¿no es cierto?, o la alimentación kosher, sino que también su cuerpo tiene que moverse, sobre todo en el caso de algunos hermanos que puedan trabajar fuertemente en el ámbito de oficinas, es decir, que su movimiento es
muy nulo, porque está sentado casi todo el día delante del escritorio, etcétera, etcétera. Trabajos que son realmente de no poco movimiento físico. Literalmente habría que hacerse un espacio semanal para poder justamente empezar a transpirar un poco, amados. Sí, hay que hacer un poco de movimiento, hay que hacer ejercicio, empezar a tonificarse, qué sé yo, y no permitir justamente que invasores grasientos, entre comillas, puedan afectar no solamente el cuerpo, sino que también la mente. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque esto es una cosa que Rav Shaul también ya lo tenía claro. Sí, Rav Shaul lo tenía claro. Y observe lo siguiente, voy a leer 3 pasajes de la Escritura en relación a este tema para no seguir profundizando en esto porque no es necesario, pero solamente para poder abrirle un poco el entendimiento de lo que implica un tema de una alimentación kosher. Ahora, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice así: ¿no saben que son el templo de Yahweh y que el Ruach de Elohim mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él. Porque el templo de Yahweh, el cual son ustedes, Kadosh es. Se puede dar cuenta que una persona que se deja estar físicamente, ¿qué está haciendo con el templo, que somos nosotros, donde habita el Ruach HaKodesh? ¿Qué está haciendo con el templo? ¿Lo está destruyendo o no? Una persona que se deja estar, al final ya ni apenas se mueve, o vienen dolores, un montón de cosas, y va a médico y se encuentra con que falta ejercicio, nada más que eso, porque las articulaciones ya claramente no aguantan el peso, porque no está comiendo como corresponde, porque claramente no está haciendo caso a la voluntad del Padre, suma y sigue, porque muchas veces este pasaje, ¿no es cierto? Si alguno destruye el templo de Yahweh, ¿no es cierto? Yahweh le destruirá a él. Muchas veces este pasaje, y yo estoy claro que así es, se ha llevado al ámbito del suicidio. Sí, también aplica este pasaje al ámbito del suicidio. Nadie se puede suicidar dentro de la asamblea de Mashiach. Imposible, porque quiere decir que nunca lo conoció a Mashiach. ¿Ah? Ahora, el punto es que destruir el templo no implica el suicidio literalmente. Destruirlo implica justamente no preocuparse de él. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree que el templo que dejó hecho, estoy hablando de Salomón, nunca hubo mantención? O sea, eso quedó ahí y las puertas de madera nunca les pasó nada, les pasaron cosas, había que estar manteniendo. Las ofrendas era para la mantención general del templo, cuando era necesario restaurar esto, restaurar lo otro, etcétera, 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 etcétera. Este templo, pregunto, ¿necesita mantención? Amado, su templo, que en el foto es el templo del Padre, ¿necesita mantención? Amada, el templo del Padre, que usted es, ¿necesita mantención? ¿Mantenimiento? Bueno, sí, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hacernos como que no sabemos, como que no entendemos, cuando claramente hasta la Escritura misma nos está hablando. Y seguimos con Pablo, con Saulo de Tarso. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Seguimos en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice así: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en ustedes, el cual tienen de Yahweh, y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Yahweh en su cuerpo y en su Ruach, los cuales son de Yahweh. Observe lo que dice Rav Shaul acá. Glorifiquen, es decir, por favor, amados, entren en el diseño que corresponde. No pueden haber grasas extremas, no puede existir eso. Glorifiquen. La pregunta es la siguiente: usted, varón, ¿cómo considera que es un cuerpo glorificado? Bueno, así como se lo imagina, así es como usted debería de cuidarse y tratar de llegar a eso. Y estoy diciendo que su meta de su vida, no. Estamos hablando de mantención. Pero tiene que tener un referente, ¿no es cierto? Amada, ¿usted cómo considera que debería ser su cuerpo glorificado? Bueno, exactamente igual como usted se lo acaba de imaginar, así es como usted tiene que buscar de llegar a hacer algo similar en usted mismo. ¿Ya? Y vuelvo a repetir. Glorifiquen pues a Yahweh, al Padre, ¿no es cierto?, en su cuerpo y en su Ruach, claramente, porque aquí es un tema de perfección. Amados, imagen y semejanza al Padre en las 3 dimensiones, en el Ruach, en el alma y en el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo. Y usted bien sabe que ya vimos al principio
con respecto a lo que decía Rav Shaul en Filipenses, ¿no es cierto? Que muchos tienen al Dios del vientre, ¿no es cierto? Y lo que piensan es en lo terrenal. Acá no estamos hablando de las cosas terrenales, usted no está pensando en lo terrenal, usted está pensando que tiene que... Estoy entendiendo que claramente yo no puedo dejarme estar. Tengo que moverme un poquito, sí, tengo que empezar a moverme y empezar a tomar mi diseño original. Eso es lo que aquí Rav Shaul está hablando. Glorifiquen en su cuerpo y en su ruaj, ¿no es cierto?, los cuales son de Yahweh. Tercero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Mire lo que dice aquí también Rav Shaul a los hermanos, ¿no es cierto?, a los israelitas que están en Tesalónica. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Elohim de Shalom los mantenga en Kedushá por completo, y todo su ser, ruaj, alma y cuerpo, sean guardados, escuche bien esto, irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Irreprensible, la pregunta, ¿qué significa irreprensible? ¿Logran entender lo que implica ser irreprensible? O sea, que su cuerpo esté impecable, su alma en obediencia y su ruaj fortalecido justamente frente a las tinieblas. Entonces, las tres dimensiones en forma perfecta. Amado, yo sé que esto puede ser que usted diga, oye, si estoy aprendiendo, estoy estudiando y ahora me toca esto. Amado, perfección. Yo sé que es una palabra poco usual, ¿no es cierto?, dentro del vocabulario, pero debemos de buscar ser así. O sea, no podemos dejarnos estar cuando la misma escritura nosotros nos está hablando de la alimentación, nos está hablando de que hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Por supuesto que sí. Hay que entender una cosa, que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está para que sea el templo del Padre. Y por lo tanto, si es el templo del Padre, tiene que estar puro. Y esa purificación viene por causa de que mi ruaj está vivo, estoy buscando las cosas del Padre y por consecuencia mi alma está empezando a caminar en Kedushá, es decir, sin pecado, en forma santa. Entonces, por lo tanto, una persona que ya entró en ese nivel, vamos ahora al tercer nivel, que corresponde a la parte física, sin ningún problema. Ahora, hay una cosa, quizás algunos medios religiosos decir, no, si Pablo dijo de que las cosas del cuerpo no hay que hacer ejercicio porque eso no aprovecha para nada. Yo sé que algunos medios griegos que capaz que conozcan algo de la escritura me pueden decir eso, y por supuesto que sí. Vamos a leerlo. Sí, aquí lo tengo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Léase ese. Justamente vamos a leer este y vamos a entender de qué está hablando Rav Shaul acá. Porque claramente el sistema religioso se encarga, es un especialista en sacar las escrituras de contexto, y obviamente, ¿por qué? Porque no las entiende y claramente las va a manipular a su propio beneficio. Una de las cosas que tenemos que tener claro, que claramente una persona que hace ese tipo de reflexiones, ese tipo de comentarios, una persona claramente que no es, digamos, para nada activa, es cómoda, es floja, es perezosa, y claramente el Dios de él no viene siendo Elohim, sino que viene siendo el Dios del vientre, como lo dijimos al principio. O sea, aquí está más que claro que es así. Va a defender ¿no es cierto?, a todo dar, ¿no es cierto?, de que no, el ejercicio no hay que hacerlo. No, en ningún momento está diciendo Rav Shaul que tengo que estarme obligadamente preocupado de eso. No, de ser un físico-culturista cristiano, entre comillas, o mesiánico. Amado, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mantener el cuerpo en salud, y eso implica también la mente. ¿Para qué? Para poder tener una conexión con el Ruach HaKodesh de manera bastante más eficiente. Claramente, y aquí yo se los puedo mostrar inmediatamente, una persona que claramente entra en el ámbito del deporte ya de forma bastante más, por decirlo de alguna forma, como que fuese su prioridad, la pregunta es la siguiente: ¿eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Vanidad. ¿Sí o no? La pregunta, ¿está pecando? Sí. Entonces, ¿es posible que yo le esté enseñando a usted cómo tiene que pecar? No. Le estoy mostrando cómo usted tiene que caminar en la voluntad del Padre en perfección, en Kedushá. Y por lo tanto, ahora, esta última etapa, y digo esta última etapa porque supongo que ya muchos ya están entendiendo lo que implica caminar en el Malhut, claramente implica el ámbito físico. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Entonces, vamos a leer a Timoteo, Rav Shaul también hablando. Usted podrá entender que Rav Shaul no se puede contradecir, sino que aquí está dando un parámetro conforme a lo que está ocurriendo en su momento. Y acá dice claramente en el verso 8, 1 Timoteo 4, 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ve lo que dice, justamente, sí, tranquilo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la kedushá, es decir, la santidad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Entonces, claramente, cuando estamos hablando que Timoteo está trabajando en las congregaciones que tienen una mentalidad griega, que tienen que empezar a transformarla, hay que entender que dentro de la cultura griega sí había idolatría al cuerpo. Yo no sé si usted sabe, dentro de lo que ya ministramos esto hace tiempo atrás con respecto al tema del espíritu de Grecia, aquí vemos que justamente el ámbito del cuerpo sano, mente sana, ¿se le suena o no? Bueno, eso es griego. Y es por eso que de los griegos se desprende lo que hoy día tenemos a nivel global con respecto al tema de los gimnasios, que vendría siendo culto al cuerpo. Entonces, por lo tanto, cuando entendemos la concepción geográfica y cultural de la época de hace 2000 años atrás, que es algo no muy diferente a lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? Claramente aquí Rav Shaul le está mostrando a Timoteo de que hay cosas que él ya vio en la cultura, donde estaban los hermanos, ¿no es cierto? Y él dice, oye, mira, yo sé que lo más probable hay muchos que están ejercitándose, está muy bien, sí, pero un momento, todo tiene su momento, ¿ah? Porque aquí no es un tema de obsesionarse, de ponerse ansioso de el cuerpo, músculos marcados, no estamos hablando de eso. Entonces Rav Shaul le dice claramente acá, porque el ejercicio corporal, ¿no es cierto?, físico, para poco es provechoso, pero la kedushá para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida a la esta presente y a la venidera. Aquí, si estamos hablando de una mentalidad griega, claramente va a haber mucho cuerpo, ¿no es cierto? Porque cuerpo sano, en mente sana, etcétera, lo que se quiera decir, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del enfoque. ¿Dónde se está enfocando? ¿En el cuerpo o en el ruaj? Acá, en la cultura donde estaba justamente Timoteo, que estamos hablando en el ámbito de lo que diría siendo Grecia, claramente que sí. Él tiene que decir, hay momentos, sí, está bien que se cuiden, todo lo que se quiera, estén con su alimentación kosher, todo lo que se quiera, pero cuidado con estarse yendo más, desviándose a lo terrenal y dejando lo espiritual. Tiene que haber un equilibrio. Y eso implica, sí, haga bicicleta o salga a trotar cada cierto tiempo. Usted verá cómo ordena su tiempo, ¿no es cierto?, con respecto a ordenar el templo. Pero lo que no debe de ocurrir, que esto cambie de prioridad, que ahora esto se ponga arriba y que deje el estudio de la Escritura por debajo. No. Tanto así que el ejercicio físico es parte de lo que usted debería incorporar dentro de su vida cotidiana, así como usted come, usted cómo se almuerza, cómo usted toma desayuno, cómo se baña, cómo se lava los dientes, etcétera, etcétera. También haga un espacio para que el templo del Padre sea también de glorificación. El cuerpo sea de glorificación para el Padre junto con el Ruach. Eso lo acabo de leer. O sea, amado, aquí hay una cosa sumamente simple. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Yahweh en su cuerpo y en su Ruach, los cuales son de Yahweh. Es el tema. Amado, nosotros somos parte del cuerpo de Mashiach. Y usted bien sabe, y le hemos visto, que hay algunos roim y unos pastores que claramente da cómo entra al vehículo esa persona, cómo se sienta en esa silla, hay que ponerle 2 sillas. Y usted sabe a lo que estoy hablando. Entonces, por lo mismo, hay que cuidarse, porque el punto es lo siguiente, después, el pastor tiene un problema al corazón, pero el pastor pesa 140 kilos, pues, y mide 1,60 m. ¿Qué cuerpo, qué corazón aguanta eso? Y después hay un bypass, que no sé qué cosa, y Satanás riéndose en su cara como le roba el dinero y las finanzas. Y resulta que supuestamente eso es para usted mantener su casa, ¿no es cierto?, los diezmos, etcétera. Pero el punto es lo siguiente, lo mismo el hermano es tan generoso, vamos a los asados casi semana por medio, y resulta que el hermano también está en un peso que no corresponde. Y se fatiga, y el aire,
Amado, el desorden alimenticio sí o sí le va a traer consecuencias malas, va a traerle problemas. Y no sea cosa que también usted esté mal educando en su forma de alimentación a los niños, a sus hijos, y después tenga problemas con ellos en su juventud, que no puedan subir una escalera sin agitarse. O sea, amado, después en el colegio, cuando tienen que hacer los test de Cooper, no sé si hoy día existirá eso o no, en el colegio al menos me lo hacía, y algunos terminaban, pero terrible, por supuesto, porque no hay educación. Amado, educación. Eso es forma de vivir, nada más que eso. Ahora, vamos a ir cerrando el tema con algo que Rav Shaul hizo justamente con respecto, estamos hablando de dieta, ¿no es cierto? Estamos hablando de la dieta de Moshe. Y eso implica también el cuerpo completo, ¿no es cierto? Que eso es lo que estamos conversando en este momento, sin mentalidad griega, ¿ah? Sin hacerse fisiculturista, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que entre un diseño, que entre a tener el cuerpo como corresponde. Cuando usted levanta una caja no le duele la espalda, o cuando tiene que cambiar un neumático no esté después con problemas, o su esposa le pregunta si puede levantar esto y apenas no puede. O sea, estamos hablando de cosas que son normales, normales, nada más que eso. Pero aquí voy a ir cerrando con un pasaje también de la Escritura con respecto también a lo que Rav Shaul, también Pablo, le habla a nuestros hermanos israelitas que están en Colosas, porque claramente muchos de ellos estaban entendiendo que había que volver a la Torá. Por supuesto que sí. Si yo transgredí la Torá, y cuando hago teshuvá es porque transgredí la Torá, y por lo tanto también entra todo a ordenarse, y eso implica también la alimentación. Miren, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 16, y miren lo que Rav Shaul le dice acá a los hermanos que están allá en Colosas, a los israelitas que ya están tomando la palabra, tomaron a Mashiach, hicieron teshuvá y están partiendo nuevamente a caminar en la voluntad del Padre. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice así: por tanto, nadie los juzgue en comida. Por tanto, nadie les venga a hacer escándalo y a juzgarlos a ustedes en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, las que acabamos de pasar, las 7 fiestas, ¿no es cierto? O Rosh Hodesh, luna nueva, o vivir los Shabbat, los Shabbatot, ¿no es cierto? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de ustedes es de Mashiach. Vuelvo a repetir, pero el cuerpo, hablando del cuerpo físico, es de Mashiach. ¿Ya? Vuelvo a repetir, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, a luna nueva, a Rosh Hodesh o a los Shabbat, ¿ya? A los Shabbatot, a los días de reposo, ¿ya? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, que son ustedes, el cuerpo, ¿no es cierto?, ¿de quién es? De Mashiach. Y por lo tanto, yo, claramente, como soy cuerpo de Mashiach, y este cuerpo personal mío, ¿no es cierto?, le pertenece a él, tiene que estar impecable, amado, tiene que estar irreprensible, no lo digo yo, lo estoy repitiendo por las palabras que están escritas. Y vuelvo a repetir, nadie les juzgue a ustedes en comida. ¿Por qué? Pero ahora tú ya no comes cerdo, si antes pasabas en las parrilladas de los cerdos, o los ribs, las costillitas, no te gustaban tanto. Sí, gustaba, pasado, ya no. Ahora estoy comiendo una alimentación que es del cielo, alimentación kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí usted se puede dar cuenta que efectivamente los hermanos estaban entrando en orden con respecto justamente a la Torá. Y fíjese que nadie lo juzgue en comida, lo primero que les dice, nadie lo juzgue en comida, porque hay algo que a nosotros como israelitas nos diferencia y nos marca literalmente a nivel mundial: nuestra alimentación y guardar los Shabbat. Para quienes ya nos conocen y nos empiezan a conocer o están dentro del año con nosotros, van a escuchar que estamos en Pesach, que estamos en Shavuot, que estamos en Yom Teruah, que estamos en Sukkot, que estamos, Yom Kippur, etcétera, que estamos en las fiestas, que estamos en las fiestas de los Matzot, etcétera. Van a escuchar, pero resulta que lo que sí van a ver semanalmente es que estamos guardando Torah porque estamos ya en Shabbat. Y luego de eso, claramente estamos comiendo como el Padre dice que debemos de comer, como kosher, ¿no es cierto? Los alimentos que están permitidos. Y dentro de los años de investigación que muchas personas hicieron, estamos hablando de médicos, cosas como esa, ¿no es cierto? Personas que están en la ciencia, empezaron a investigar junto con algunos rabinos y dijeron, a ver, ¿por qué el Creador dijo este animal no y esto no? Veamos qué pasa con los análisis.
Y empezaron a revisar, justamente hicieron pruebas de las carnes, ¿no es cierto?, de estos animales. En particular voy a nombrar algunos y les voy a mostrar qué fue lo que arrojó justamente esta investigación. El animal que voy a nombrar, luego voy a nombrar el porcentaje de toxinas que tiene, ¿no es cierto?, y cuál es el área del cuerpo cual daña. ¿Vamos bien? El tipo, las toxinas y el daño que produce en qué área del cuerpo. Vamos a partir claramente por el más popular de todos, el cerdo, ¿no es cierto? La carne de cerdo. Tiene 62% de toxinas. 62% de toxinas. ¿Y dónde afecta la carne de cerdo? ¿Dónde daña dentro de nuestro cuerpo? Hígado, páncreas y es claramente el sistema digestivo. 3 áreas daña la carne de cerdo. La carne de caballo. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del charqui, ¿ya? La carne de caballo, porque no tiene pezuña hendida, o sea, de partida, usted bien sabe, la herradura, ¿no es cierto? Ya. Bueno, 58% de toxinas tiene la carne de caballo, 58% de toxinas y claramente sí afecta al estómago y a las infecciones urinarias. La carne de caballo. La carne de conejo en el campo, una cosa que ¿quién no caza conejo? Aquí todos cazan conejo. De hecho, hacen festín con el tema de la carne de conejo. No, pues si están sanitos y comen puras hierbitas nomás. Bueno, vamos a ver qué es lo que arroja el estudio. 78% de toxinas, más tóxico que el cerdo. Más tóxico que el cerdo es la carne de conejo y ataca al colon, los intestinos y la flora intestinal. Por eso hay personas que tienen como dieta la carne de conejo. Es un problema no menor el poder ir al baño. No pueden hacer lo que tienen que hacer. Entran en estreñimiento de manera crónica, porque claramente ataca la flora intestinal. La acidez que tiene la carne de conejo va quemando, va sintetizando la flora intestinal, la cual justamente hace, ¿qué cosa la flora intestinal? Hace la reducción, trabaja, ¿no es cierto?, todas las enzimas para reducir los alimentos y empezar a redistribuirlos en cada lugar que le corresponde dentro del cuerpo. Algo extraordinario. Bueno, la carne de conejo mata eso. Por eso las personas no pueden ir como corresponde, ¿no es cierto?, a hacer sus necesidades. O sea, entran en estreñimiento a causa de ¿qué? De la alimentación de la carne de conejo. ¿Ya? Las aves de rapiña, en términos generales, usted ya lo leímos, ¿no es cierto? 61% de toxinas. Toma úlceras gástricas y hepatitis. Las aves de rapiña. Les comentaba el camello. ¿Se acuerda que hablamos del camello? 64% de toxinas, más que el cerdo. El cerdo tiene 62%. Y ataca, escuche muy bien esto, el camello ataca los vasos sanguíneos y el hígado. Observe lo que estoy diciendo. Esto es una investigación que hicieron justamente rabinos con científicos para poder ver por qué Adonai dijo esto no. Pero ¿por qué no? ¿Qué tanto? Si todos lo comen. Por supuesto, la dieta de Noé. Y se acuerda que le dije yo que el Padre estableció la dieta de Noé para poder bajar la vida de la raza humana para que no se pudiese multiplicar a escalas inimaginables la maldad. Puesto que, bajando la edad y comiendo este tipo de cosas, claramente baja todo, el vigor baja todo, las enfermedades se empiezan a multiplicar y para qué le cuento, todo un desgaste físico, lo cual no permite que haya una reproducción mayor de la que había en el pasado. ¿Se da cuenta? La rana, yo no sé si algunos, en restaurantes franceses hay unas patitas de rana con no sé qué cosa y algo muy gourmet asmado. Usted ni sabe que está comiendo veneno. Mire, la rana tiene el 73% de toxinas. 73% de toxinas. Estamos hablando que un poquito menos que el conejo. Es decir, igual, más que el cerdo. Más que el cerdo que tiene 62 y que partimos con él porque es como lo más popular, ¿no es cierto? Las patas de rana, ¿no es cierto? Las ranas tienen un 73% de toxinas y atacan el esófago, claramente el estómago y el páncreas. Entonces, ¿usted se podrá dar cuenta por qué hay que comer kosher? ¿Por qué hay que comer kosher? Y sigo. ¿Qué es lo que pasa para la Semana Santa?
¿Mm? No, no se come carne porque es pecado, porque no sé qué cosa, es un sacrificio, no vamos a comer carne. Semana Santa, hablando del ámbito cristiano, ¿no es cierto? ¿Y qué comen? Pescados y mariscos, claramente, los mariscos están ahí, pero ¿por qué? Porque no se come carne. Y son festines de marisco, y olvídese, pero las caletas quedan todas vacías. Resulta que los mariscos tienen el 92% de toxinas. 92% de toxinas. Y nosotros pensábamos que el cerdo era ya lo peor. No, el cerdo partimos con un 62% y ahora estamos que los mariscos tienen un 92% de toxinas. Y escuche muy bien esto, ataca el cerebro, las neuronas, el estómago y el hígado. ¿Qué ha pasado cuando usted se ha comido esos platos que le llaman, ¿no es cierto?, llenos de marisco y cosas así? La pregunta, ¿qué pasa con su cuerpo después de eso? ¿Ah? Siente que como que hoy una copita de vino, dijeron, y a acostarme un ratito y que se me pase porque como que abutagado. ¿Sabes lo que pasa? Que ese tipo de comida o ese tipo de carnes no están diseñadas para que nuestro cuerpo las sintetice y demora mucho más de lo que usted se imagina, claramente, que comerse un pan, que comerse una pasta, que comer, etcétera. Que comerse una verdura, claramente, o inclusive una carne que corresponde, una carne de ave, ¿no es cierto?, de pavo, una carne de pollo, o una carne de vacuno, claramente, ¿no es cierto?, o cordero también, claramente. ¿Ah? Entonces, fíjese, y la persona queda como abutagada, qué sé yo, queda ahí, ya tranquilito, y después se queda dormido. Porque ¿qué pasa? El sistema dice, no, pip, colapso, no, bajen máquina, ¡fum! Listo, echen todos a trabajar ahí, entonces desconecta todo lo que lo puede tener, obviamente, ocupado cuando tiene que ocuparse de algo que está llegando al cuerpo, que es muy grande y que esto es demasiado, hay que colocar alerta, pongan a todos acá a trabajar acá, así que apaguen acá, y ahí empieza la persona a darle sueño y se abutaga. Y porque todo el cuerpo está en alerta, porque está comiendo el cuerpo algo que no corresponde. Marisco 92%. Y fíjese, ataca el cerebro, a las neuronas. ¿Ya? Camarones. Uy, qué rico los camarones al pilpil, esos camarones en la palta, ¿no es cierto? En la palta reina que le llaman, le ponen unos camaroncitos ahí con mayonesa. Y ahí, usted ya se está haciendo, ¿no es cierto? Tremendo, maravilloso. ¿Para qué hablamos de los camarones ecuatorianos, que son una maravilla? 100%, escuche muy bien esto, 100% colesterol. ¿Le suena? ¿Qué es lo que ataca el colesterol? Es grasa que se coloca dentro de las venas. Entonces, por lo tanto, ¿para qué? Que me falta el aire, que el corazón, que no sé qué cosa, si está todo taconeado de grasa, porque claramente hay personas que el tema de los camarones es una maravilla. Una maravilla. Y claro, sobre todo estamos hablando de la costa, estamos hablando acá en Chile, que tiene una de las costas más largas del planeta. Claramente, sí, pero se puede, no se debe comer. No se comen los mariscos. ¿Qué fue lo que el padre dijo con respecto al tema de las aguas? Escamas y aletas. ¿Dónde están las escamas? ¿Dónde están las aletas, por favor, amado? Está más que claro. Ahora, dentro de la familia de los camarones, ¿qué tenemos? La centolla, ¿ah? ¿Se ha sido, no? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, y para terminar, algo que claramente es el protagonista de la caída del hombre, los reptiles. 81% de toxicidad. Y esos que traen leucemia, problemas al hígado y al estómago. Los reptiles. Y eso hablamos no solamente de los terrestres, sino también, ojo, los acuáticos. Porque sí, hay serpientes que son marinas y hay serpientes claramente que son las que usted conoce. Y usted bien sabe que en Oriente, ¿no es cierto?, para el lado de la India, olvídese, se comen las serpientes, se las trozan así, unos pedacitos. Horrible. O sea, bueno, dentro de la cultura, por supuesto que para ellos no es ningún problema. Pero bueno, amados, hoy día sí, terminando ya con la enseñanza de hoy, alimentación kosher, vida saludable, mantenerse claramente como corresponde para poder estar listo y preparado. Si el Padre nos requiere en cualquier momento y en cualquier lugar, estar con nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, glorificando al Padre, nuestro ruaj claramente conectado con el cielo y mantener un equilibrio de perfección y de salud justamente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amados, desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón,
Shalom.